Bueno, amados, el que tenga oídos para oír, que oiga. Seguimos con el tema mentalidad de reino, políticas terrenales versus políticas espirituales del reino de los cielos. Como ustedes han escuchado, este tema trata y marca un contraste entre las políticas terrenales que hoy en día muchos hombres utilizan y se catalogan como sucias. Y hemos aprendido que la política no es sucia, es el corazón humano que está sucio y por ende hace politiquería, que es hacer trampa, que es dejarse dominar por la corrupción, que es gobernar con corrupción. Hicimos un contraste de que el reino de los cielos no es un reino que está comandado por un rey corrupto, está siendo gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos hablado de las políticas que establecen el reino de los cielos, y una de ellas es Mateo capítulo 5, amados, que habla sobre la bienaventuranza, que habla sobre el sermón del monte, pronunciado o expresado por el Maestro, por Jesucristo. Allí vemos Mateo capítulo 5 que comienza: bienaventurados los pobres en espíritu, y hablamos de que una de las políticas de este reino es que es heredado por gente humilde. Los soberbios no heredarán el reino de los cielos. Los que se señorean de otros tampoco. Los que quieren ejercer dominio sobre otros tampoco. Una de las características principales para que usted pueda servir con corazón de siervo es la humildad. Si usted no tiene humildad, usted no puede ejercitarse para la piedad. El que no tiene humildad siempre va a querer que le den, que le den, que le den. Pero en este reino aprendemos como política principal dar. Porque mejor es que mejor es dar, ¿verdad que sí? Mejor es dar. En el mundo nos acostumbró que nos den, 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 que nos den. Y nos acostumbraron a hacer sanguijuelas. Dame, 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 dame. Dame y dame y dame, dame, pero no damos. Y la Biblia dice que el justo da y no detiene su mano. Uno de los fundamentos del Evangelio es que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y un miembro del reino de Dios se caracteriza porque es una persona generosa, una persona que da, no es una persona tacaña, porque ser tacaño es tener una mentalidad de pobreza, hermano. Este reino es todo lo contrario. Este reino va en contra de la naturaleza del reino terrenal, de las políticas terrenales. Hablamos entonces, para ir al grano, en la semana pasada hablamos sobre las políticas del reino de Dios que se basa en la no resistencia, al no oponerse. Por ejemplo, ¿cómo tú reaccionas a alguien que te dice en la cara que te maldice? A alguien que quizás supiste que está hablando mal de tus hijos. O alguien que quizás está hablando mal de tu esposa o de tu esposo. ¿Cómo tú reaccionas? Contaba un hermano que se mudó, vivía en una zona urbana y se mudó a una zona campestre, a un campo, porque él quería tener sus animalitos, él quería tener sus animales en ese lugar. Pero no vivía solo en esa zona, tenía vecinos, por supuesto. Y él hizo un corral, puso sus ovejitas, sus cabritas allí en esos corrales que hizo. Pero estaba empezando a tener problemas. Él es cristiano, cuenta él. Y él dice que empezaron a llegar perros perros de la calle, que usted sabe que los perros con las ovejas, las cabras, les gusta, se las comen, las muerden. ¿Verdad que sí? Aquellos que pastorean por estas zonas que se pastorean también. Y él vino y puso la denuncia. Puso la denuncia ante la intendencia. Le dijo, bueno, poné estas trampas, que no tampoco lo van a matar, sino que lo van a sujetar. Tú nos llamas. Él vive en Estados Unidos. Entonces la perrera recogerá a esos perros de la calle. Bueno, resulta ser que hizo así, ¿tá? Los perros cayeron en la trampa. Pero un día él cuenta que él ve, está un poco oscura la noche, y ve que un perro está atacando
a su ganado. Y se da cuenta que el perro que está atacando a su ganado es el perro del vecino. Y ya cuando él lo va a agarrar, el vecino llega, ¡epa, vecino! ¿Qué está haciendo? Ese es mi perro. Pero el vecino le llega con un tono no muy adecuado. Es de esas personas que aman más a los animales que a los seres humanos, ¿no? ¿Qué haces tú con mi perro? No toques a mi perro. ¿Qué le vas a hacer? ¿Lo vas a llevar a la perrera? Dice que el hermano tuvo que tragar grueso y decir, hola vecino, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y él pacíficamente le preguntó, vecino, le hago una pregunta. ¿Qué me propone usted para que su mascota no me coma mi ganado? ¿Qué me propone usted? Yo creo que él habló sabiamente, ¿no? Porque si fuera otro, te vamos a denunciar, me llegaste hablando con un tono adecuado, ¿verdad? Y se ve feo esto, ¿verdad? Que el cristiano se haya ido a la primera y se haya ido a los golpes por el vecino, por el animal, por su perro, y él por las cabras, por las ovejas, pero él apaciguó la blanda respuesta, aplaca la ira. Y el vecino, cuando le escuchó, pensaba que él iba a reaccionar como él, de manera violenta. Y el vecino, cuando le escuchó, el que le preguntó de alguna propuesta para hacer para que los perros no entraran, le dijo, bueno vecino, yo te sugiero que tú puedas hacer un cercado eléctrico, y le explicó hacerle cerca de este tamaño, y estuvieron hablando, estuvieron dialogando, pero es por la reacción que él tuvo, hermano. ¿Sabes qué? La política de nuestro reino nos enseña a reaccionar, nos enseña que no tenemos que dejarnos guiar por los sentimientos, hermanos. O ser hipersensibles, porque esto está muy mal en la política del reino de los cielos, hermano. Imagínate que Jesucristo, pocas horas antes de morir en la cruz, se hubiese dejado llevar por los sentimientos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese dejado dominar por los sentimientos en Getsemaní? Probablemente hubiese bajado fuego del cielo y lo hubiese consumido. Exactamente. O no, Señor, eso duele mucho. Yo soy Dios, pero también tengo carne humana. No fueron los sentimientos, fue el propósito de Dios que los llevó a ejecutar la misión, hermanos. Entonces, tenemos la política de no a la resistencia, o sea, no oponernos. El que esté hablando mal de ti, bueno, que siga hablando, ¿verdad? La Biblia dice, bendecía a los que maldice, orar por aquellos que ultrajan. Pero a veces va el cristiano y va, mira, escuché que estoy hablando mal de mí. Yo soy manso, pero no menso. ¿Verdad? Yo he escuchado muchos que dicen esto para camuflajarse, o sea, para refugiarse, para sentirse bien. Cuando dice, Jesucristo nos mandó a ser manso, pero no menso. Pero es para venir con ira. Es para justificarse en ser rabioso, en reaccionar, hermanos. Claro, nosotros venimos de una cultura que nos enseñó, lucha por tus derechos. Está bien, políticamente, bajo la Constitución se habla de los derechos, lógicamente, la política habla de los derechos humanos. Está bien, toda Constitución tiene derechos humanos que se deben respetar. ¿Verdad que sí? Pero se nos enseñó de una mala manera. Lucha por tus derechos y tus deberes. Y lo que tienes que hacer. Lucha por tus derechos, pero tus deberes. Tu responsabilidad. ¿Verdad? En todo lugar, tú tienes una ciudadanía venezolana y tú tienes responsabilidad, tienes derecho en esta patria, pero también tienes deberes a ejecutar en esta patria. No te dejes intimidar. Y el padre, con fuerte carácter, o yo diría con un mal temperamento, sienta al muchachito. Mira lo que le voy a decir. Usted no es gafo. Usted no tiene un pelo de tonto.
Si a usted alguien le hace, a usted lo tocan en la escuela, usted ve más duro. Y si no le da, te doy yo. Y si no le da, te doy yo. Y quizá usted piensa, pastor, pero vamos a dejar que golpeen al muchacho. Hermano, se trata de educar al muchacho para que el muchacho pueda evitar. ¿Verdad que sí? Para que el muchacho pueda, hermanos, aprender a que no buscar pleitos, hermanos. Estamos en una cultura donde yo he visto, pues yo soy profesor, ¿no? Y a veces veo como los muchachos a veces están jugando y tienen bromas pesadas, ¿verdad? En estos días alguien estaba jugando, los dos muchachos, el otro, con otro juego, ¡plan! Y le dio, y después se pusieron a mirar así. Parecen unos gallos. Media hora, sí, media hora. Y yo pensé en mí, chicos, pero no iban a pelear, no, mentira. Pero sí, media hora, sí. Hasta que, hermano, pero sí, las políticas terrenales nos enseñan a reaccionar. Ustedes no han visto las personas que representan al país, que dicen apodo unos a otros, se dicen apodo. El oficialismo le dice apodo faltando respeto a la gente de la oposición, pero también hay gente de la oposición que le falta respeto a la gente del oficialismo como tal, ¿verdad? Las políticas de nuestro reino nos enseñan a faltar el respeto a la gente, no a ser prudentes, hermanos. Sí, nos enseña a ser prudentes, pero yo veo que en varios bandos se ofenden. Muerto de hambre, escuálido, comedor de lentejas de granos amarillos. Comienza a ofender. Eres feliz con esto, eres feliz. O sea, y se comienzan a ofender. ¿Está bien que un cristiano que sepa sobre la política del reino hable así? De ninguna manera, hermano, porque así no hemos aprendido de nuestro Señor. ¿Sabes que la política, la no resistencia es la enseñanza más revolucionaria de Jesús? Porque quizás ellos se pusieron contentos cuando Jesús dijo, mira, si viene un romano a obligarle a cargar una milla, ellos quizás con expectativa dijeron, ay papá, el Señor va a decir que no la llevemos, que no la llevemos. ¿Qué dijo? Lleva dos. Pero bueno, ¿qué le pasó al Señor? Si viene el enemigo y te maldice, malo tribo. A lo mejor ellos pensaron bendice. Pero ¿cómo es eso? Orar por yo sé, hermano, es fácil orar por el que te deseó quizá la muerte o el mal. Hermanos, es fácil. Y hay gente que está en un mundo donde de maldad, hermano. ¿Sí? Hay gente que hace brujería en su fe para desearle mal, es lo que llaman en el mundo montar un trabajo a otra persona para que esa persona le vaya mal. Y una persona que haga eso verdaderamente está mal. ¿Me entiendes? Eso te ha ganado el infierno, lógicamente. Entonces nosotros somos a la política, a la no resistencia. Claro, eso no quiere decir, fíjate algo, cuando el apóstol Pablo fue acusado por los principales sacerdotes y ellos querían azotarle, querían meterle preso, él apeló a la Constitución a defenderse. Eso es correcto, o sea, que alguien pueda, a efectos de una Constitución, si por ejemplo ellos eran amparados a no ser perseguidos, él dijo como ciudadano romano, pero es lícito golpear a alguien siendo ciudadano romano. Él apeló al César, porque él iba a ser golpeado por los principales sacerdotes, preso por ellos, pero él apeló al César, o sea, aplicó política acá, hermano. No está mal que haya política donde se ampare, y acudir a ellas no está mal, por supuesto, ¿me entiendes? No está mal, pero fíjate que este hombre
no denunció directamente al vecino que se puso bravo porque la mascotica le tenía la pata ya con la trampa, sino que hablaron, se arreglaron antes de ir ante las autoridades. Y lo que nos enseña 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Mira lo que nos dice acá. Vamos para resumir. Capítulo 6, versículo 7 o versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Esto verdaderamente debe dar pena. Imagínate que usted tenga un problema, Dios lo guarde aquí en la iglesia, y vaya mañana a primera hora a poner la denuncia en la intendencia. Y yo voy pasando a buscar el pan dulce calentico de la mañana, y de repente escucho gritos y eso. ¿Por qué vos dijiste? ¿Por qué vos esto? ¿Por qué no aquello? Y cuando veo, chacos, si son de la iglesia, Dios mío, yo agarro la moto y le pongo 100. Sí, hermano, porque no han sido enseñados así. Por ejemplo, no, eso no pasa nunca, hermano. Pero fíjate esto, el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Claro, el mundo nos enseñó en las políticas del mundo, fíjate luchar luchar. Fíjate que ninguna persona, cuando hubo la lucha entre independentistas, ¿verdad que sí? Los españoles, los realistas, o sea, la lucha por la independencia, hermanos, no llegaban tirando flores. ¿Qué hacían? Unos se oponían al otro, luchaban por sus derechos, peleaban, ¿verdad? Tú me decías esto, alguien le metía la espada a alguien más fuerte, alguien venía y buscaba con rabia, con la venganza y tal. Hermanos, pero cuando Cristo fue enjuiciado para ser crucificado, él se defendió. Él se defendió. Él agravió. Por ejemplo, cuando él lo escupieron, él hizo ¡pum! Y volvió a escupir. ¿Ah? ¿Qué pasaría si a ti alguien te escupe? ¿Verdad? Señor, arrebátame. ¿Verdad? Pero aquí hablando, ¿cómo reaccionarías a la política de la no resistencia? Entonces, mira lo que dice aquí. Así que, por cierto, es ya una falta entre ustedes que tenga pleito entre vosotros mismos. Es una falta entre ustedes. La política del reino nos enseña a no tener pleito entre nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con las políticas terrenales? Hay traición unos a otros, se hablan a espaldas unos a otros, hay murmuraciones, se tratan de manera diplomática. Y sabes que los cristianos nos saludamos de manera simplemente diplomática. Hola, ¿cómo estás? Y por dentro te tengo más rabia. O sea, hipocresía. Pero pasa o no pasa. En las políticas de este mundo pasa esto, ¿verdad? Quizás en las políticas de este mundo te dicen traidores para siempre, leales siempre, ¿verdad? Traidores nunca, pero lo dicen de los labios para afuera, por ejemplo. Ahora, entre ellos, entre los políticos hay disputa, hay traición, y se hacen a veces enemigos, hermanos. Yo he visto gente que por políticas terrenales se divide. ¿Cierto o falso? Se dejan de hablar. Gente del pueblo, hermano. Gente del pueblo hasta se agarran a golpe. Hermanos, se agarran a golpe y todo, hasta se han matado, hermano. Hay casos. Pero en la política de nosotros, Gálatas 5:13 nos dice que Él no nos mandó a mordernos los unos a los otros en sentido metafórico. Él nos mandó a amarnos los unos a los otros. Él no nos mandó a agarrarnos las greñas los unos a los otros. Él no nos mandó a hacer acepción de personas, porque hacer acepción de personas
no es bueno, como dice Proverbios, hermanos, de ninguna manera. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Dice el versículo 7, la segunda parte. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudados? ¿Qué prefiere usted? ¿Defraudar o que lo defrauden? ¿Quién queda mejor? ¿El defraudado o el que tiene el papel de defraudar? Ante el Señor el defraudado. Claro, sinceramente. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí quieren que le estafen hoy? Ninguno, hermano. Pero ¿cómo reaccionamos ante alguien que nos estafó, alguien que no quiso pagar? Alguien que, y eso da molestia, ¿verdad que sí? La injusticia. Hay gente que te puede decir, mira, préstame tanto para el 33 de febrero. Ok, dale. Parece como si era el 33 de febrero. Préstame algo. O llegan las bodegas, mira, pásame esto aquí, unas compritas, y yo te pago para el viernes. Pero no especificó. Claro, el dueño se pone bravo, pero él también tampoco le preguntó qué viernes le iba a pagar. Aquellos que son bodegueros y están aquí, pregunten qué día, qué viernes, qué sábado, qué domingo. Porque la gente se está levantando con una viveza criolla. Hay padres que levantan a los hijos con una viveza criolla, hermano. Y es así. Y tienen una astucia para fiar y no pagar, que llegan los fines de semana y dicen, bueno, como le fié el fin de semana a la que hace pollo, parrilla, no tengo para pagarle a ella, me voy por el otro lado, que ella no me vea, y voy a donde venden tumbarrancho, y fío también allá. Hasta que no pueda fiar más. Pero pasa, ¿verdad que sí? Pero no debe pasar entre nosotros, hermano. Porque la Biblia dice, al que debéis, hermano, pagar. Dice que si usted debe aquí y a un hermano, póngase el día. Ya sabe, a salir después de ese acuerdo. Al día. Versículo 7. Ya leímos ya esa parte. Pero el 8 que dice, pero vosotros cometéis el agravio. Vosotros cometéis el agravio, dice acá. Ustedes por ser machitos. ¿Verdad que sí? Ustedes por ser machitos. Y ustedes, mujeres, por ser feministas y defender el feminismo, agraviáis y defraudáis. Y esto es a los hermanos, hermanos. Hermano, verdaderamente, ¿usted cree que es normal que un hermano defraude a otro hermano? Que la gente del mismo pueblo se defraude. Que gente del mismo pueblo se robe, mi hermano. ¿Sí? Dios guarde, hace tiempo cuando estaba esa malicia de robar y robar y robar, lo hacían gente del mismo pueblo. Y alguien una vez de un barrio me dijo, chico, ¿por qué eso sucede allá en tu pueblo? Aquí la gente de este barrio, que ustedes ven que es peligroso, no se roban uno al otro, no se roban a la gente del barrio, sino que se defienden unos a otros. ¿Ve? Pero, hermanos, aquí ahora hablando internamente, está bien que nos agraviemos los unos a los otros. Está bien que nos critiquemos unos a otros. Está bien que nosotros defendamos una ideología política terrenal y nos olvidemos que somos hermanitos en Cristo. Está bien que en las urnas electorales nosotros peleemos y nos olvidemos de que somos de Fuente de Agua Viva, de cualquier iglesia, y estemos peleando por color, hermano. Usted no ha conocido a Cristo, lo llamo a arrepentirse. ¿Verdad que sí? Porque el reino de Cristo no está fundado, y repito y vuelvo a repetir, el reino de Cristo no está fundado en el capitalismo, el reino de Cristo no está fundado en el comunismo, no está fundado en el socialismo, está fundado en su cultura, está fundado en la voluntad de Dios. Ese es el reino de Cristo, de mi Cristo, de su Cristo, de nuestro Dios. Así, hermano, ¿qué prefieres tú? ¿Herir o que te hieran? Usted dirá, ninguna de las dos, pastor. Lógicamente, ninguna de las dos. Porque se siente mal. ¿Cuántos se han sentido mal? ¿Cuántos se han sentido heridos alguna vez en la vida? Todos nos hemos quizás sentido heridos por alguien.
Pero ¿qué sucede tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando te ofenden? ¿Cómo reaccionas? Dice la Biblia en Santiago 3 que ningún hombre es perfecto, que de alguna otra forma hemos ofendido. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Que nos hieran o herir? Ninguna de las dos, pastor. Está bien su respuesta. Pero si eres herido, vas a tener esa herida tapada para que nunca se te cure. Y siempre te recuerdes, en el año de 1958 alguien me hizo esto. No lo puedo superar. Y cada vez que lo veo le deseo la muerte, Señor. ¿Ve? Necesitan nacer de nuevo, hermano. Así que, hermanos, no nos agraviemos, ni aquí adentro, ni afuera. ¿Tuviste problemas? Quizás tu padre, quizás el maestro le colocó una nota no muy gustosa a tu hijo. Averigua primeramente por qué sacó esa nota y no te vayas a reclamarle al profesor como lo hace un mundano típico, hermano. ¿Cierto o falso? Entonces, ¡cállate! ¿Qué dice Larry? ¿Ah? Y hay gente que se le olvida eso. Se le olvida lo mucho que ha leído la Biblia. Se le olvida lo mucho que ha venido a la iglesia. Se le olvida lo mucho que le ha predicado el pastor. ¿Ve? Entonces, mantengamos la política del reino de Dios y démosle honor a la no resistencia, hermano. Es mejor, hermanos, ser humilde, es mejor no agraviar. Si te agravian, vaya a vengarte. Como decía esta serie mexicana que pegó mucho, El Chavo, la venganza es mala, ¿verdad? Mata el alma, ¿qué? Y la envenena, la venganza. Y eso es verdad, hermano. La venganza mata el alma y la envenena. Pero dice, pastor, yo lo juro por mi madre que yo me voy a vengar. Yo me dejo de llamar. Es que el apellido todavía se me sale, o sea, en Cristo no hay sangre ni carne, hermano. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva creación. Si antes eras brollero, el brollo se entierra, hermano. Pero si yo veo, o Dios ve, que la gente le gusta el brollo, hermano, todavía no ha muerto el viejo hombre. Y son catalogados ante el Señor brollomán o brollo giro. El hombre brollo y la mujer brollo. ¿Qué se ve más feo? ¿Un hombre brollero o una mujer brollera? O sea, es natural ver una mujer brollera, ¿verdad? Pero un hombre. El pastor le dice que me está ofendiendo como mujer. No, mentira. Se ve feo en los dos. En el ámbito cristiano se nos ve feo los dos. El hombre puede tener la mujer que quiere. No, negativo. Y eso la sociedad lo ha hecho normal. Exactamente. Está mal. Y más en el ámbito cristiano, hermano. Más en el ámbito cristiano. Hay que morir a eso y no ser llamado brollomán y gil brollo, ¿no? ¿Verdad? Eso es Carlos 5:3. Ok, hermano, vamos a hacer un contraste aquí sobre las políticas. ¿Se recuerda que le dije que íbamos a hablar esta semana de las políticas de los musulmanes y las políticas de los cristianos? Por ejemplo, los musulmanes se dejan regir por un libro que llaman, ¿cómo llaman el libro de los musulmanes? El Corán, no la Coral, sino el Corán. Y en el Corán 4:3, ellos le permiten a su gente la poligamia. Corán 4:3 dice, se le permite al hombre tener varias mujeres. No lo dice igualmente, pero solo estoy parafraseando. Se le permite, inclusive yo vi a alguien que estaba publicando una noticia de un político, no sé en qué país, ¿verdad? Que aprobó la poligamia. Que las mujeres tengan varios hombres también. Entonces, ¿qué nos dice la política de los reyes? O sea, claro, usted dirá, chacho, si es difícil mantener a una mujer, ¿cómo será 4?
Imagínate las 4 con la menstruación, amigo, Dios mío. Santo Padre de la Gloria, trágame tierra. ¿Verdad? El Corán, musulmanes permiten entre las políticas de ellos la poligamia, tener varias mujeres. Como pueda mantener, exactamente. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Si nos vamos al principio, ¿cuál es la política del reino de Dios? Dejará el hombre a su padre y se unirá a sus mujeres. A su mujer. Y la política es la siguiente. Fíjate que el hombre estaba Adán solo, aburrido, y vio que la jirafa no era pareja para él, por supuesto. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le dio la mujer, y le dio ¿qué? A Eva. Si Dios hubiese aprobado la poligamia, le da varias Evas. ¿Verdad que sí? Pero le dio una sola mujer. Posteriormente, en el Nuevo Testamento dice que el cristiano, me refiriéndose más que todo al pastor, al obispo, dice que sea marido de una sola mujer. La monogamia, o sea, la Biblia aprueba la monogamia. O sea, si nos vamos al sentido común, ¿quién tiene razón? ¿El Corán o la Biblia? Si nos vamos al sentido común verdaderamente y lo que dice nuestro Dios. Por ejemplo, hay otra política del Corán, y es que en el capítulo 4, versículo 34 del Corán, permite golpear a la mujer, permite descargarse el hombre contra la mujer. Es más, en la Biblia, imagínate esto, imagínate que yo diga acá, bueno, amados hermanos, si usted tiene algo, alguna rabia y eso, no se deja acumular. Apriete el puño y golpee duro. No se quede con eso. ¡Amén! ¿Verdad? Entonces dice acá, en el Corán 4:34 nos dice que el hombre se le puede permitir golpear a la mujer, pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 8, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le llevaron a una mujer para ser ¿qué? Acusada ante Jesús. Y el Señor vino y la golpeó y le dijo, pecadora, no serví para nada. Y la golpeó, tírale piedra. ¿La golpeó? No, la defendió, más bien. Y cuando nosotros leemos 1 de Pedro capítulo 3, dice que el hombre tiene que tratar a la mujer como un vaso ¿qué? Frágil, no como un vaso de hierro o plástico de barro. Ay, mi madre. Bueno, ahí el departamento de Indonesia, de ese país. Imagínese eso. Bueno, hermano. Entonces, fíjate algo acá. Manda a golpear a la mujer, pero ¿qué nos dice la Biblia? Que el hombre debe tratar a la mujer como vaso frágil. 1 de Pedro capítulo 3. Y que con sabiduría debe tratarla. Porque cuando se refiere a sensibilidad, naturalmente, ¿quién es más sensible, el hombre o la mujer? La mujer, ¿verdad que sí? Lógicamente, un hombre hasta habla más grueso. Buenas tardes, buenos días. La mujer, buenos días. Entonces, cuando tú le hablas a una mujer, claro, depende, invito a mujeres que hablan, ¿verdad? Y hay hombres. En estos días vi un video de alguien que estaba alzando pesas y se veía con una figura bastante masculina, pero qué malicia del diablo, comenzó a hablar. Y yo dije, Dios mío, Señor, ¿qué pasa? No concordaba la voz con el físico de ese hombre. ¿Ve? Entonces, hermano, en la política de nuestro reino, a la mujer se le da honor. Dice la Biblia, dándole honor a la mujer, porque en la cultura oriental, antes de la gracia, no se le daba honor a la mujer. La mujer era menospreciada, además ni siquiera se nombraba, hermanos. Pero en Cristo se le da honor a la mujer. Es más, Efesios 5:25 nos dice, esposos, amen a sus esposas. Cuando una vez yo estaba dando discipulado de esto, me dice, pastor, ya va, yo no entiendo aquí algo, me dice un hermano. ¿Cómo que amemos a nuestras esposas? Es decir, que tengo que tener varias mujeres. No, hermano, Señor, le prendaría, chicos. Ahí le está hablando a un público, es como si yo dijera aquí, hombres, amen a sus mujeres.
Pero yo le estaba dando clase a una sola persona y me dijo, decir que tengo que amar a varias esposas. No, ahí Pablo está hablando a un público, a un colectivo, como tal. Entonces, hermanos, ¿quién tiene el sentido común aquí? ¿El Corán o la Biblia? La Biblia, por supuesto. Mujeres, ¿cómo a ustedes gusta que le trate el hombre? ¿Que la golpee según el Corán 4:34 o según lo que dice Efesios 5:25? ¿Ah? ¿Cómo le gusta que le trate? ¿Cómo le gusta que la miren? ¿Cómo le gusta que su esposo le hable? ¿Cómo le gusta que su esposo, hermanos? Entonces, hermanos, es así. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque yo he visto gente que quiere justificarse. Yo he visto gente que quiere justificar, hombres que quieren justificarse. Sí, pastor, el Señor nos manda a amar a las mujeres como brazos frágiles. Pero a veces las mujeres no son vasos frágiles, sino vasos de hierro. Esos son vasos de hierro. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Fíjate que nuestra Biblia, la palabra de Dios, es anticultural, hermanos, y le da honor a la moral. Hermano, imagínate que usted diga que es cristiano. Imagínense que usted cree que es cristiano y se la pase o se visualiza a su esposa como un ring de boxeo. Me contaba el pastor de alguien una vez que tenía a alguien y la esposa hablando con el pastor del hermano, claro, se la tapó con maquillaje, tenía más filtros que un aire industrial. Filtro. De esos filtros que se utilizan hoy en día para el que esté negro sale blanco. ¿Verdad? En la fotografía. Son más mentirosas esas fotos, hermano. Entonces, el que no tiene pelo lo ponen como Leonardo DiCaprio. Y mire lo que contaba. Contaba que la mujer se fue a llanto y le dijo, pastor, mi esposo me golpeó antes de venir a la iglesia. Y en verdad ella se hizo así y se le veía al ver. Hermanos, porque no todos los que vienen a una iglesia quiere decir que han nacido de nuevo. Ojalá todos ustedes hayan nacido de nuevo, hermano. Porque si no han nacido de nuevo, como Pedro decía en la prédica del martes, no pueden entrar en el reino de Dios. Pero el que no quiere nacer de nuevo no está obligado a no nacer de nuevo. El que sea santo, santifícase en este reino todavía, más, aún más. Pero el que no, sea inmundo y goce del mundo, como decía. Y como lo he dicho varias veces, hermanos, pues ya sabemos que el mundo pasa sus deseos. Y si el mundo pasa, usted va a pasar. Pero si usted permanece en el reino que permanece, usted tendrá la vida eterna y vida abundante para siempre, hermano. Usted decide, amada iglesia. Entonces tenemos que poner mucho cuidado. Entonces, no déjanos guiar por nuestros sentimientos. O yo pienso, o yo creo, como dice el Corán, buscando la lógica. ¿Sabes que el Corán permite el matrimonio de menores de edad? O sea, que un viejo se puede casar con una niña de 8 o 9 años. La mayoría muere la noche del mundo. La Biblia, claro, no está formada esa muchacha. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice, no hay un versículo que diga específicamente no te casarás con menores de edad, pero nuestra Biblia habla de moral, la Biblia habla de moralidad, la Biblia dice que hay de aquellos que es obstáculos para un niño, y un viejo de estos pedófilos morbosos se quiera casar con una niña verdaderamente le está haciendo un obstáculo al futuro de esa niña. Esto es sentido común, hermano, ¿cierto o falso? Que un viejo morboso de 50 años se vaya a casar con una muchachita de 9 años, de 10 años, hermano, ¿qué es el sentido común? Esto es absurdo. Aunque la Biblia no habla de edad, dice, y se unirá a su mujer. Unirá a su mujer. Tremenda lógica. Es una lógica buena. Santo Padre. Dios mío. Y no esperó, se la llevó.
Santo Dios. Hermano, en este mundo pasa un montón de cosas increíbles, hermanos. Por eso yo le digo a usted, madre que me escucha, y madre que ya le he dado un teléfono. Yo no soy quien para prohibir a nadie el teléfono ni nada de eso. O sea, yo tengo mis políticas en la casa y usted debe tener las suyas, pero yo creo que las políticas entre cristianos deben concordar, ¿cierto o falso? Tenga cuidado cómo su hija viste, cómo su hija, qué contenido su hija monta en TikTok, porque TikTok es una plataforma mundial donde todo el mundo ve. ¿Qué sabe usted si un viejo morboso, baboso, y me disculpa la expresión, esté codiciando o hablando coloquialmente, esté buceando a su hija porque usted está dejando a su hija hacer TikTok, hermanos? Y eso está pasando hoy en día. Yo no sé qué pasa con los padres hoy en día. Niñas que salen en la calle con poca ropa. Y yo no le echo realmente la culpa a la hija, a la muchacha o al adolescente o al menor de edad. Yo le echo la culpa a los padres, que es el que le compra la ropa. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿qué va a encontrar en la calle? Que los buitres, ¿verdad? La codicia. Pero usted está colaborando a que las personas pequen y usted está llevando a su hija al hoyo. ¿Por qué dijo hija? Hay más responsabilidad, digo yo, y creo que no miento, en las hijas, en las mujeres, que los hombres. No estoy diciendo que los hombres también hay que meterle la lupa al muchacho, al varón, hermano, para que se porte varonilmente y sea ejemplo donde quiera que esté. Pero, hermanos, nuestras políticas deben concordar. Fíjate, esto pasa en los musulmanes. Pero aquí en el mundo occidental puede pasar también, hermano. ¿Cuántos casos no hay de que las muchachas publican en Facebook una foto bien sensualona, hermano? Porque las fotos ahora son sensuales. Y tal persona manda a buscar a tal mujer o contacta a la chica. ¿De dónde viene esta muchacha? Esta muchacha está explotada, ¿qué tal? Y todo eso. Y cuando se resulta ser y averigua, la muchacha tiene 13, 14 o 15 años. ¿Está pasando o no está pasando, hermano? Está pasando. ¿Verdad? Quizá no lo vemos como musulmanes, pero ¿a quién le vamos a hacer más caso? ¿A las políticas de la Biblia o a las políticas del Corán? Hermanos, a la Biblia, la palabra de Dios. Ana decía algo ahorita muy cierto. Se unirá a su mujer. Una niña de 8 años ya tiene su trompa de falopio bien formada, su matriz formada. No por eso que mueren, hermanos, a temprana edad. Tenemos que tener sentido común y saber que nuestras Biblias propician la moralidad. Ahora mi pregunta es, ¿las políticas terrenales propician la moral? Sí, la puede propiciar, pero de manera que diplomática. Nosotros no somos diplomáticos. No, a mí me toca predicar la palabra de Dios. Supongamos que a ti te toca predicar la palabra de Dios. Ay, me voy a preparar, voy a estudiar profesionalmente porque el pastor me invitó a predicar. Pero Dios sabe que yo no estoy aplicando lo que yo voy a predicar. ¿Esto es normal en el reino de Dios? Que seamos así. Porque ¿quién se supone quién debe predicar la palabra de Dios? Los que vivan la palabra de Dios. ¿Me entienden? Los que vivan la palabra del Señor. Pero en las políticas terrenales no lo vemos así. El hombre habla. El hombre puede hablar de tener buenas intenciones para el país. Y no estoy hablando de un partido, estoy poniendo un ejemplo. Y vamos a hacer esto. Si no hay playa, la hacemos. Si esto, y promete un montón de cosas. Pero él sabe en su corazón que es mentira. Además, yo he escuchado hasta gente de entre ellos que dice, es que tenemos que mentir. Es que tenemos que mentir. Hermanos, cuando digo entre ellos, entre políticos, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado con tener esa misma cultura. La Biblia es un libro alticultural. Entonces, amados hermanos, cerrando este punto, las parábolas también enfatizan las políticas del reino de los cielos. Ya sabemos, ya hicimos un contraste entre el Corán y la Biblia. ¿Usted qué decide? ¿Seguir leyendo el Corán o la Biblia? ¿Seguir leyendo la Biblia o el Corán? La Biblia, la palabra del
Señor, amado. Verdaderamente son una locura. Y saben, ellos tienen un versículo, además, tengo muchos versículos que me sé de ellos, pero el Corán dice, vuestro odio debe ser en contra de los perversos. Vuestro odio debe ser en contra de los perversos. Ahora bien, te digo algo y te repito. ¿Qué nos dice la Biblia en contra de los perversos? Que debemos odiarlo, debemos perdonarlo, que debemos amarlo. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de qué? De comer. No dice dale campeón, dale de comer. Si tiene sed, dale regozar, dale de beber. No dice regozar. ¿Verdad que sí? Ahora, entre ellos no. Entre ellos está permitido hacer lo que popularmente se conoce como la guerra santa. ¿Verdad? Los mormones también una falsa doctrina. Aceptan, ellos aprueban, hermana, la poligamia. Ellos aprueban la poligamia. Pueden tener varias mujeres a la vez. Claro, deben tener mucha plata también, ¿no? Los musulmanes no tienen a Dios en su corazón. Ellos adoran a Alá, a lo que nosotros llamamos Dios. Ellos no lo tienen porque el que quiere a Dios en su corazón ama a todo el mundo. Y entonces un hombre no se puede casar con 4 mujeres porque a cual quiere. Exactamente. ¿Y qué nos dice la política de la Biblia, del reino de Dios? No podía amar a 2 señores, y esto se aplica en estos principios también. No podía amar a 2 señores porque voy a amar a uno y voy a aborrecer al otro. Y si se Amén. va a casar con una criatura, ¿qué amor puede tener? Exactamente. No es una mujer. No es una mujer. Entonces, hermano, ahí sacamos nuestras propias conclusiones y usted la está sacando porque usted lee la Biblia, hemos leído la Biblia y nuestro reino no es de este mundo. ¿Verdad que sí? Claro, ellos no adoran a Cristo como nosotros adoramos a Cristo. ¿Y cuántos creen que Cristo es Dios? Ellos adoran como profeta o veneran como profeta a ¿quién? Ya me va a decir, has estudiado esto, a Mahoma, el islamismo. ¿Verdad que sí? Ok, ahora vamos a analizar algunas políticas del reino. Tenemos la política de Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50, que habla sobre la reina. Usted no se ha fijado que usted lee Mateo y dice, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante. Entonces, esas parábolas hacen comparación. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Mateo 13, 47 al 50 dice, el reino de los cielos es semejante a una red de pescar que toma toda clase de peces, los buenos y los malos. Y al final el pescador viene, la saca a la orilla y ¿qué pasa? Desecha lo malo, aparta lo bueno de lo malo, toma lo bueno y desecha lo malo. Así será el fin del mundo. Vendrá Dios con sus santos ángeles, tomará lo bueno y desechará, botará lo malo y será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la política que afirma acá esta parábola? El practicar lo bueno. Que si somos hijos de Dios debemos practicar la bondad, ser bueno, ser bondadoso. Amén, bajo la justificación que Él nos da, según esta parábola en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50, que es la red. También hay una parábola, la parábola de la semilla de mostaza. ¿Ha usted escuchado esa parábola? Mateo 13, de 31 a 35. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre siembra. Es el grano más pequeño, pero después que crece pasa a ser una hortaliza muy grande y también nombra textualmente la palabra árbol grande. ¿Y qué denota esa parábola? Crecimiento. ¿Y cuál es la política del reino de Dios? Quedarnos estancados, ser siempre lo mismo, o hablando particularmente, ser siempre la misma persona, ser siempre el mismo amargado, ser siempre la misma persona odiosa, ser el mismo obstinado. ¿Cuál es la política aquí que expresa esta parábola en Mateo 13, 31, 35? La parábola de mostaza, el crecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo. Amén. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente en tu corazón, en tu humildad, en tu servicio, en tu bondad. ¿Cierto o falso? Pero también Dios quiere que crezcamos en número. Porque mientras más gente en el evangelio, hermano, hay más salvación en las personas, en el pueblo. Y hay menos maldad. ¿Cierto o falso? Y también
El reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer y la guardó en 3 tazas de harina hasta que todo fermentó. ¿Cuál es el principio de esta parábola? ¿O cuál es la política de la parábola? Hermanos, ¿qué? El crecimiento. Lógicamente, las políticas, una política, hablando en el sentido de la palabra, una política terrenal o una política, o la política del reino de los cielos, tiene que ver con crecimiento. Imagínate que un presidente o un rey no tenga una visión para el país y no haya futuro en los estudiantes, o sea, todo sea un desastre y no haya un plan de gobierno y pare de contar, hermano. Ese país va a crecer, ese país va a crecer. Y el reino de los cielos no es la excepción, hermano. Dios quiere que nosotros no nos quedemos estancados. Voy a decir yo extraño cuando éramos nada más 5 personas y tenía menos líderes. No, hermano, yo prefiero tener 100 más todavía. Más de 100 todavía, hermano. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Comenzó muy pequeño, comenzó con Jesucristo. Los 12, y mire cómo se propagó. Yo creo, yo te voy a decir algo, que Jesucristo es más hablado que Mahoma. ¿Cierto o falso? Es más predicado que Mahoma. Yo creo que Jesucristo es más predicado que Buda. Más de 1 milenio no se ha podido, hermano, porque lo que es de Dios permanece, hermano. Porque sin duda alguna sabemos que los huesos de Buda están allí en la tumba, que los huesos de Mahoma, como dice una canción, está ahí en la tumba, pero Cristo resucitó al tercer día con poder y gloria. Amén. Y así, hermanos. Entonces tenemos que ver con crecimiento. La iglesia tiene que seguir creciendo y en la política del reino. Usted y yo como cristianos debemos tener visión. ¿Cómo se llama la iglesia? Fuente de agua viva. No es que yo diga, bueno, este año sí vamos a arrancar. Esta política se va a llamar los motores del arranque. Y nunca arrancamos, por ejemplo. ¿Me entiendes? Bueno, ¿será que falló el aceite? No sé, no está lubricando bien el aceite, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener esa mentalidad de crecimiento aquí. ¿Cómo comienza la mentalidad? Quitando la mentalidad de pobreza, que es de carencia. ¿A qué me refiero? A no se puede. No. En la política del reino aprendemos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la mentalidad del reino, hermano. No tengo, pero lo puedo llegar a tener en el nombre de Jesús. Amén. Sí se puede en el nombre del Señor. Y esa es la política. Y otro, para ir terminando respecto a las parábolas, hermanos, tenemos la política de la parábola del sembrador. Es la espera de las parábolas, Mateo capítulo 13. ¿De qué nos habla esta parábola? De los 4 tipos de terreno y de los 4 principios que la parábola menciona. ¿Cuáles son estos principios? Oír, recibir, entender, ¿qué más? Retener y poner en práctica. Oír, el que oye la palabra, dice, el que recibe la palabra, el que la entiende. Todos estos principios están ahí implícitos en la parábola del sembrador. Usted quizá no lo ha visto, pero ahí está si usted saca la exégesis de esa parábola, o sea, la interpretación correcta, habla de oír, para que usted pueda rendir en la palabra de Dios o en el reino de Dios. ¿Qué tiene que usted hacer? ¿Qué tiene que usted hacer? Míreme, abran los ojos. ¿Qué tiene que usted hacer? Oír. No se hace la vista gorda. Recibir. ¿Qué más? Entender. No se trata de que si usted es bruto o inteligente. Se trata de tener el deseo de obedecer lo que la palabra dice. Y le puede producir. La mayoría de las parábolas de Cristo trata de ¿qué? ¿De pobreza o de producción? Dígame. Yo estoy hablando aquí de la falsa doctrina, de la prosperidad, qué tal, y eso, para que no me malinterpreten, ¿no? De manipulación, de qué tal, del dinero, que a punta de cobre te meto al cielo. Yo estoy hablando aquí de eso. Como sale una falsa profeta por ahí. Hermanos, yo estoy aquí, estoy hablando, realmente, lógicamente, el Señor quiere que tú prosperes.
Y las políticas del reino tienen que ver también con prosperidad, en todo el sentido de la palabra, hermanos, de crecimiento. Entonces, ¿qué tú debes hacer para que la palabra de Dios funcione en ti? Oír, recibir, entender, retener. Retén lo que tienes para que nadie tome. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Porque el reino de los cielos será quitado a gente. Si usted no quiere producir, hermano, no crea que Dios va a llorar. ¡Ay, Dios mío! Ay, ¿qué pasa, Señor? No, estoy mal porque fulanito de tal no quiere producir. El reino de los cielos será quitado a gente que no produzca fruto digno de él. ¿Usted cree, hermano, como yo publiqué un video por allí, ustedes creen que Dios, hermano, se va a deprimir? O que usted le hace un favor a Dios cuando usted viene acá. Ay, pobrecito, voy para la iglesia, no vaya a ser que el pastor se ponga triste porque no me ve. O porque Dios se ponga triste y llore, hermano. No, hermano. ¿Quién necesita más de quién? ¿Dios de usted o usted de Dios? Nosotros de Dios. Así que Dios no se va a deprimir porque, no, hermano, lógicamente Él va a sentir compasión. Pero, hermano, hay gente que cree que viene a la iglesia porque le hace un favor al pastor. Para que el pastor no diga nada, hermano. No, hermano. Usted debe venir por necesidad. Usted debe venir por su bienestar espiritual. Usted debe venir para su aprendizaje. Usted debe venir para su educación cristiana, hermano. No es porque a Dios le hace falta que usted venga. A usted le hace falta congregarse. Amén. Entonces tenemos también la parábola del trigo y la cizaña que habla de la política del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Mateo 13:24. El tener paciencia. Dice que el buen sembrador salió a sembrar la buena semilla. Pero cuando dormía creció ¿qué? La cizaña juntamente con ella. Y usted sabe que si usted investiga, el trigo y la cizaña se parecen. Muy parecido. Y usted sabe que hay gente que se infiltra como cristiano y aparenta y actúan como cristianos. Y parecen a Pablo y a Pedro, hermano, de la Biblia. De tanto que actúan, hermano. Son actores de Hollywood. Y hay gente que representa a los segadores. Pastor, pero usted tiene que eliminar a esas personas, usted tiene que expulsar a esas personas, usted tiene que no tolerar a esas personas, usted tiene que sacar a esas personas de ahí. ¿Qué le dijo el Señor en la parábola a los segadores? Ya va. No vaya a ser que arrancando la cizaña, arranque consigo el trigo también. Y así no es la política del reino de Dios. Y no quiero dañar a nadie. Yo quiero que los que están bien no se afecten por lo que sucedió. Por arrancar, porque puede herir a los demás. ¿Usted está entendiendo? ¿Verdad? Entonces, y ahí será el fin. Los segadores van a venir, que son los ángeles, van a recoger los manojos, es decir, la cizaña, y la echarán fuera. ¿Quién representa la cizaña? Los falsos cristianos. Los que parecen cristianos, pero no es. Oro parece, plata no es. ¿Qué es? Es plata. ¿Verdad? Pero aquí no, verdaderamente ante Dios no podemos engañar, amado. Esta parábola muestra que existe el bien y el mal hasta el juicio final. Existe el bien y el mal. Usted ve gente, usted puede ver que, hablando de todas las iglesias, hermano, puede haber gente ante los ojos de Dios, buenos y malos, malos y buenos. Pero usted no está para señalar, este va para el infierno, este va para el cielo porque me caí bien. Porque un día yo lo vi, yo me sonreí, ella también se sonrió y vamos para el cielo también. ¿Verdad? Este va para el cielo, este va para el infierno, este va... No, hermano. Usted mire por vosotros mismos. Claro, ayude a levantar, en vez de señalar, ayude a levantar. Si usted tiene algo contra alguien, la política del reino de Dios nos enseña a no regarlo a los demás, sino a hablar con ese alguien directamente, de valiente, como persona de persona. Hermano, mira, me parece que estás actuando así. Como yo le dije, ¿se acuerda aquella persona que yo la senté y le dije, le voy a decir algo con todo mi corazón, pero se lo voy a decir porque la amo? Usted es brollera, deje de ser brollera. Si usted ve que alguien es hipócrita, usted dice, hermana o hermano, usted me parece que su discurso no concuerda con sus acciones. Hable de frente, sea valiente, tenga guáramos. El reino de Dios nos enseña a tener guáramos, hermanos.
Amén. Jesucristo lo tuvo ante los fariseos. Por amor. Por amor. La Biblia dice, la política del reino no dice, Gálatas 6:1, que vosotros siendo espirituales, restaurarles con qué? Con espíritu de enojo, con espíritu de mansedumbre, hermano. Muy sencillo, muy práctico, pero a veces humanamente es difícil hacerlo, hermanos. Y para terminar con la parábola, tenemos la parábola de los obreros de la viña, que está en Mateo capítulo 20. Yo solamente se la estoy mencionando y le estoy explicando brevemente qué significa para cada parábola. Esta pues ilustra la generosidad que Dios llama a cada persona por gracia al reino de Dios. Y Él no hace exclusión. ¿Dios hace exclusión? ¿Dios hace exclusión? Él más bien quiere incluir a la gente. Y si no ha venido es porque quiere seguir incluyendo más gente. Entonces es socialista. No se trata de que sea socialista o no. Se trata de que su fundamento no está basado en esto, sino en su corazón, en la voluntad de Dios, en la soberanía de nuestro Dios. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, debemos entender entre todos debemos entender entre todos los que hemos hablado y dicho, hermanos, que el reino de Dios no cumple con el parámetro de este mundo, los reinos de este mundo o las políticas de este mundo. Su propósito es la transformación del hombre. ¿Cuánto lo creen? De adentro hacia fuera. Amén. ¿A qué me refiero? Basándose en una soberanía con un sistema no fundamentado en ideologías políticas del reino del mundo que no pueden otorgar ni quitar. Esas políticas o ideologías no pueden otorgar ni quitar lo que el reino de Dios ofrece. ¿Y sabes qué ofrece el reino de Dios? ¿Sabes qué ofrece la política del reino de Dios? Que no es mentira. Una nueva creación, un nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas y todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, hermanos, no defienda o no, hermanos, se opaque por defender una ideología que es fracasada. Todas las ideologías son fracasadas en esta tierra al compararlas con las políticas del reino de los cielos. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, estas políticas te hacen nueva criatura, hermanos. El establecimiento de su reino repercute principalmente en ¿qué, hermanos? En lo espiritual. En lo espiritual. Pero como son las 11 de la mañana y hasta aquí quiero llegar, el tema no termina todavía. Les dije que es una serie, porque ahora vamos a hablar en realidad dónde repercute este reino cuando hablamos de lo espiritual. ¿Cómo es nuestra lucha? ¿Y cómo debemos luchar? ¿Nuestra lucha es con quién? ¿Usted tiene idea? ¿Qué son huestes espirituales? ¿Usted ha investigado qué son huestes espirituales? ¿Qué son gobernadores de las tinieblas? ¿Qué son potestades? ¿Qué son principados? Hermanos, el establecimiento del reino repercute en lo espiritual. Ahora bien, ¿lo que sucede en lo espiritual repercute en lo terrenal? Ahora otra pregunta, ¿lo que sucede en lo terrenal repercute en lo espiritual? Viceversa también, y de eso van a aprender el día domingo. No se lo vayan a perder, hermano, porque llega la parte donde quería llegar, pero no he querido llegar a la carrera, y eso que hoy he hablado de la carrera. Hermanos, así que Dios me les bendiga, me les guarde. ¿Qué les parece el tema? ¿Lo están entendiendo? Hermano, y no me agrada solamente cuando me digan, no, me parece bien, pastor. A Dios le agrada más cuando lo practicamos después de esa puerta. Amén. Dios me le bendiga y le favorezca y no coja el camino que le parezca. Pónganse de pie.